Bueno, pues comenzamos, si os parece. Buenas tardes. Este encuentro, esta jornada de debate de la maternidad en la España del 8M pretende ser una jornada en la que nosotras, desde nuestra vivencia personal, pero desde la mirada puesta en que exista una sociedad feminista, igualitaria, pues queremos contribuir al debate y a la reflexión sobre la maternidad en la España de hoy, contribuyendo, como decía, a una sociedad más feminista y también siendo conscientes de que España no es la misma desde el 8 de marzo. Para este debate hemos querido contar con las voces de mujeres que creemos que tienen mucho que aportar en este debate. En primer lugar, contamos con Andrea Ros. Ella es actriz y es además creadora del espacio Madremente, que es un espacio de encuentro para madres. También contamos con la voz de Carolina del Olmo, que es la autora del libro ¿Dónde está mi tribu?, que para aquellas madres que no hayáis leído todavía os lo recomiendo. También Ana Requena Aguilar, la redactora jefa del espacio de género del diario.es, también creadora de Nidos, que es un espacio en el que dentro del diario.es se debaten y se reflexiona sobre los nuevos modos de familia y sobre la crianza, pues está aquí también para aportar su visión a este debate. Así que sin más, quiero empezar proponiéndoos un juego. Quiero que pensemos dos palabras que definiría la maternidad, dos palabras con las que nosotras definiríamos la maternidad. Empiezo yo, si queréis. Yo definiría la maternidad con la palabra ternura y con la palabra agotamiento. Creo que son dos palabras que definen bien mi situación desde que soy madre. Así que, venga, ¿quién se anima? Claro, venga, Andrea. Mis palabras son: necesito dormir. Yo lo primero que se me ha ocurrido era muchas lavadoras, pero bueno, diría jodida y bonita. Yo justo lo que tenía era como la idea de que menos mal que eran dos, porque siempre tienen que ser dos, una buena y una mala, ¿no? De que la ambivalencia esa y la ambigüedad es lo fundamental. Y no sé, yo casi elegía sacrificio y autorrealización. Muy bien. Bueno, cada una de nosotras seguro que tenemos dos palabras que definen la maternidad y a cuál más real, ¿no? Bueno, la verdad que hay muchas vivencias sobre la maternidad, muchas historias, tantas como madres, pero sí que quería empezar distinguiendo, ¿no?, o diferenciando, porque hay quien identifica la palabra madre con la palabra mujer. Incluso el exministro Gallardón decía que la maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres, pero yo quería empezar este debate diferenciando que las mujeres no tenemos por qué ser madres, que ser madre no es obligatorio y que las mujeres que no tienen hijos o hijas no son menos mujeres, ¿no? De hecho, precisamente el feminismo nos ha enseñado que la libertad de decidir ser madre es algo propio de las mujeres, ¿no? Así que, bueno, pues esto además el exministro Gallardón lo decía en un contexto también de debate de la ley del aborto y bueno, pues precisamente el obligar a las mujeres a ser madres es algo que nos hace menos mujeres, ¿no?, diría yo. Así que, bueno, haciendo esta distinción previa, diría que la maternidad, lo que recibimos de la maternidad, los mensajes que nos trasladan de la maternidad, son en muchas ocasiones una maternidad idílica, ¿no? Yo antes de ser madre lo que veía eran fotos muy bonitas de mamás con bebés, sonriendo, tranquilas, en paz, descansadas, con una sonrisa infinita y además también me trasladaba, ¿no?, la idea de que tenía ya desde el embarazo conectar con mi bebé, cuando naciera, pues que le viera guapo, ¿no? Y bueno, pues toda esta imagen idílica de la maternidad se me cayó, se me derrumbó, ¿no?, cuando esto pasó. No tanto porque todo fuera malo, que no lo es, sino porque pues nadie me dijo o yo no lo oí a otras muchas cosas, ¿no? La maternidad tiene muchas cosas bonitas
La maternidad tiene muchas cosas bellas y es muy gratificante, pero también viene acompañada, lo bello de la maternidad también viene acompañado en muchas ocasiones de culpabilidad, de sensación de soledad, de miedos, de no saber si lo estamos haciendo bien. Y bueno, pues todas estas sensaciones son las que vas descubriendo una vez que te acercas a esta vivencia, ¿no? Pero además, ¿qué es lo que ocurre cuando no nos identificamos con esa maternidad idílica? ¿Qué es lo que ocurre si yo cuando nace mi bebé le veo feo? ¿Qué es lo que ocurre si yo durante el embarazo no conecto con el feto? ¿Qué es lo que ocurre si yo no estoy descansada y con esa sonrisa infinita todo el día amando a mi bebé, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre si yo no me siento identificada con todo esto tan romántico y pues que pienso que soy una mala madre, que pienso que no soy la madre perfecta, que pienso que lo estoy haciendo mal, ¿no? Y es ahí donde viene y nos encontramos con la culpabilidad, que yo diría que la culpabilidad es algo que nos atraviesa a todas las mujeres, pero fundamentalmente a las madres, ¿no? La culpabilidad es una sensación que nos acompaña. Yo, de hecho, era una de las palabras que había pensado cuando iba a definir la maternidad, porque la culpabilidad creo que es algo que viene inherente, ¿no? en la maternidad, pero no tanto porque venga con el parto, sino por todas las presiones que socialmente recibimos para ser ese tipo de madre que todo el mundo espera que seamos y por el que trabajamos para poder ser como todo el mundo espera que sea, ¿no? Entonces, cuando no llegamos a esto, cuando además que todas hemos querido ser superwoman, todas queremos llegar a atender a nuestros hijos o hijas, queremos además ser unas buenas profesionales, queremos tener una vida interesante social, queremos llegar a todo y no se puede. Y esta sensación de no poder llegar a ser superwoman es lo que hace que nos frustremos, que estemos insatisfechas. Y que acompañe estos sentimientos de los que nadie nos había avisado, quizá, ¿no? O a mí por lo menos no me lo contaron. El caso es sentirse culpable, ¿no? Por lo que sea, nos sentimos culpables porque le hemos comprado demasiadas cosas. Nos sentimos culpables porque no le hemos comprado eso que mi hijo quería, pero creo que no es adecuado para su edad y no se lo voy a comprar y me siento culpable. Me siento culpable porque se me ha olvidado llevar el papel firmado al colegio que tenía que haber llevado y que a las madres actuales seguro que se nos olvida en más de una ocasión, ¿no? El caso es que nos sentimos culpables una y otra vez. Y da igual lo que hagamos, ¿no? Que nos sentiremos juzgadas y nos juzgarán. Yo les contaba en el café cuando tomábamos algo antes de entrar, que había llevado a mis pequeños a la escuela infantil desde bien temprano, ¿no? Y que, bueno, pues todo el mundo me preguntaba, ¿y no te da pena? ¿Y no te sientes mal? Y bueno, pues me hacía sentir culpable porque igual estaba dejando a mis pequeños en manos de otros para cuidarles, ¿no? Y igual eso no estaba bien o lo iban a pasar mal, ¿no? Pero claro, luego veía que Carolina Vescansa llevaba a su bebé al congreso y la decían, llévalo a una escuela, ¿por qué no lo llevas a una escuela infantil? Entonces, a mí por llevarlo, a ella por no llevarlo, el caso es que si decides dar el pecho porque das el pecho, si decides dar el biberón porque das el biberón, el caso es que nos juzguen, ¿no? Pero a mí lo que me parece más importante no es que nos juzguen, sino que además nosotras nos juzgamos también, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que evitar. Y bueno, pues en esta línea creo que tenemos una gran responsabilidad y yo apelo a todas las mujeres que estamos aquí a que seamos responsables y hagamos ver que todas somos madres, que es nuestra responsabilidad hacer sentir a todas las mujeres que tienen hijos e hijas que también son madres, que madres somos las que damos el pecho, las que damos el biberón, las que cogemos una excedencia laboral porque queremos no trabajar y dedicarlo al cuidado de nuestros hijos, o las que dejamos a nuestros peques en la escuela infantil porque queremos incorporarnos pronto al trabajo, que madres somos todas, ¿no? Y yo apelo a que entre todas hagamos por disputar ese término madre y lo dotemos del contenido que queremos, que es el que nosotras queramos, el que nos haga felices, el que haga que
esta sociedad sea mucho mejor y que las mujeres de esta España del 8M pues criemos a nuestros bebés como lo deseemos, ¿no? Y que nadie nos juzgue y sobre todo no nos juzgamos nosotras mismas, ¿no? Así que, bueno, pues yo quería preguntaros qué sentís vosotras, para vosotras, qué es la maternidad, qué ha sido la maternidad y cómo lo habéis vivido, ¿no? Carolina. Pues en esa parte de que nadie me dijo, o a lo mejor me dijeron pero no escuché, yo creo que tengo muchos más de me dijeron pero no quise escuchar, ¿no? Porque a mí me dijeron de todo y luego recordándolo pensaba, joder, si me lo habían dicho ya todito, todo, pero aún así no me podía llegar a hacer a la idea, ¿no? De lo sola que me iba a sentir, ¿no? Encerrada con el bebé en casa todo el día, de la sensación esa de ambivalencia total, realmente hay un tipo de mensajes que por más que te los des cuesta que calen, yo creo. Con todo, a mí me ha sorprendido aún así el agotamiento que entraña ser madre, porque la soledad de alguna manera es cosa como de las primeras semanas o los primeros meses, pero el agotamiento es como para toda la vida ya, me parece a mí. Y eso sí me ha dejado completamente planchada, porque eso sí que no me lo habían dicho. Es como lo de dejar de fumar. Todo el mundo te habla de los primeros días, ¿no? De sudar las manos, duermes peor, la falta de nicotina. Pero no, lo difícil es no fumar al año, a los 2 años, a los 7 años. Eso es lo difícil, ¿no? Y nadie te lo dice eso. Lo difícil no es dejarlo, es mantenerlo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Lo difícil de la maternidad es que es muy larga y que cansa mucho, ¿no? Pero bueno, fuera de esto es por decir como la parte mala, ¿no? De la vivencia de la maternidad. Y de la parte buena, ¿no? Porque siempre tiene que haberla, yo casi, a mí lo que más me ha impresionado es la maternidad o el cuidado como escuela de moral, digamos, ¿no? O sea, cómo la maternidad tiene la capacidad de reconciliarte o de restablecer algo que debía ser la normalidad ética y moral de nuestras sociedades, pero que ha sido roto por un estado de excepción que creemos que es lo normal, pero no, es un estado de excepción que es el individualismo atroz de nuestros días y la sociedad consumista individualista, ¿no? O sea, la maternidad de alguna forma, esa relación tan bestia, tan intensa que tienes con un bebé, en realidad es más casi o sea, lo que la diferencia del resto de relaciones sociales quizá no es tanto que sea una cosa súper excepcional, sino que es la primera en la que de verdad la vives así cuando debería ser lo normal, ¿no? Lo normal debería ser tener capacidad de entrega, tener capacidad de reconocer la interdependencia que nos une, tener la capacidad de reconocer que somos siempre un colectivo, ¿no? En otras relaciones sociales, ¿no? No solo en la que te une con tu bebé, sino en todas, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que la sensación esa que es muy, muy, muy descolocadora, ¿no? Primero de esa sensación de estar como súper vinculado a alguien de una manera que nunca habías estado, por una parte es excepcional, es diferente, es distinta a otras relaciones sociales que has establecido en tu vida y que establecerás más adelante, pero por otro lado tiene un algo, ¿no? Que a mí por lo menos me parece muy, muy revelador de eso, de eso que debería ser la normalidad ética o moral, ¿no? El ser capaces de vivir con fraternidad, con apoyo mutuo, con cuidados, con interdependencia, y que hemos perdido, ¿no? con este tipo de sociedad mercantil, competitiva, consumista e individualista, ¿no? Entonces a mí el cuidado me parece eso, una muy buena escuela moral, digamos, es casi lo que creo que aporta la maternidad desde un plano un poco más teórico, si queréis. Y luego, bueno, tenía aquí cosas anotadas, pero casi mejor me voy por lo que has ido diciendo tú, para que se junte un poco, ¿no? las intervenciones. El tema de la culpa es un tema que siempre me da que pensar, porque por un lado es verdad que nos meten en la cabeza estampas irreales, idílicas de maternidad, modelos a los que nunca vamos a llegar, ¿no? Madres ideales a las que nunca vamos a estar a la altura, y en ese sentido la culpa que sentimos por no estar a la altura de esos ideales impuestos o de esos ideales con los que nos bombardean es una culpa mala, ¿no? Una culpa de la que deberíamos efectivamente deshacernos. Pero yo creo que hay otra culpa. Tú decías que, bueno, lo de que te juzgue otro es intolerable, pero que te juzgarte a ti mismo, ¿no? Yo creo que tiene un puntín que no está mal, la culpa ahí, que es justo que puede funcionar como un indicador de que no estás llegando a unos estándares que no son los que te impone la sociedad, sino los que de verdad te gustaría
¿no? El cuestión es que en vez de culparte a ti misma, deberías intentar, a partir de esa culpa inicial, ir buscando quién es de verdad el culpable, ¿no? O sea, si yo le pego 4 berridos a mi hijo completamente injustificados porque me acaban de despedir del curro o porque me han bajado el salario o porque mi jefe me ha... luego es lógico que me sienta culpable, ¿no? El crío no tenía la culpa de nada, le pega un berrido completamente injustificado, no le voy a traumar, no pasa nada, pero no ha estado bien, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un puntín de la culpa que tiene la potencialidad de convertirse como en una lucecita roja, en un indicador de que hay algo, que hay unas condiciones materiales y sociales que no nos están permitiendo a muchas mujeres, yo diría que a todas las mujeres, ser las madres que nosotras deseamos ser. Que no tiene por qué ser la madre que no lo deja en la guardería ni que le da teta todo el rato y que no le grita jamás, ¿no? Pero sí la madre que queremos ser, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto que la culpa tiene la potencialidad al menos de revelar, ¿no? Que tú no estás siendo la madre que quieres ser, no la madre que te han impuesto, sino la que tú de verdad te gustaría ser si las condiciones te lo permitieran. Pues yo pensando sobre esta pregunta, me ha venido a la cabeza que para mí el estereotipo de madre como que me vino muy, bueno, ya estando embarazada, ¿no? Porque, bueno, o ahí me di cuenta, ¿no? De qué fuerte era ese estereotipo y de hecho de cómo esa imagen o ese concepto a veces tan, no sé, tan único de madre me ha hecho que me cueste identificarme incluso con ese término, aun siendo madre. Y dices, joder, ¿por qué no? Yo soy madre. Pero es que cuando estaba embarazada ya, claro, yo recuerdo que en mi círculo de amigos fue como una sorpresa, porque es como, o sea, Ana es la primera embarazada de nuestro círculo de amigos, porque yo era como la feminista de siempre, de toda la vida, la que nunca había hablado especialmente de niños, de hijos, nunca había mostrado un sentimiento maternal especial, ni había mostrado, no sé, ganas de... O sea, digamos que como que no cumplía con una serie de características que se esperan de una mujer y que se esperan especialmente de una mujer que quiere tener hijos, que le apetece ser madre. Claro, no cumplía para nada con eso, ¿no? Pero sin embargo yo había decidido que sí quería serlo. Y recuerdo perfectamente ese choque, ¿no? Para alguna gente que, bueno, que me lo expresó así, ¿no? También me lo llegó a decir que realmente les sorprendía que, bueno, pues que yo fuera a ser como la primera madre del grupo, cuando había gente, pues eso, ¿no? Como mucho más con esa maternidad tipo, ¿no? Y ahí dije, joder, sí que es fuerte esta imagen que tenemos o estas características que solemos asociar al concepto madre, como para que gente que me conoce hace tanto me esté diciendo esto. Y esas características son las que a mí a veces sí que me han hecho, me ha hecho que me cueste a veces reconocerme en ese término. Sorprenderme, creo que me sorprendió, por ejemplo, a mí en el caso, el agotamiento creo que es... creo que hay cosas que te dicen, pero que aunque te las digan, son muy difíciles de saber hasta dónde llegan hasta que tú no las vives. Y por eso a mí sí que siempre me ha molestado esta frase que te dicen de, pero es que no sabías lo que era, no te podías imaginar dónde te metías, si más o menos ya sabías lo que te ibas a atar. Y es como, no, o sea, podías estar preparada para... Claro, un nivel de cansancio grande. Claro que hay muchas cosas que puedes imaginarte, incluso, pero aunque te hayan hablado de ellas o tú te puedas imaginar, creo que hay cosas que no puedes imaginarte hasta que las vives y que luego el contexto en el que las vivimos pues hacen que, claro, que eso, ¿no?, se multiplique por 1000. Entonces sí que me molesta mucho esto, ¿no? De tú sabías dónde te metías, ahora no, como parece que tienes menos derecho a quejarte o hablar de ello. Esto no, me parece que al final nos limita nuestra capacidad de lo que decíamos también antes, cuando hablábamos antes de empezar la mesa, de quejarnos, de hablar, de compartir. Parece que como te has metido en esta experiencia no puedes hablar con matices, no puedes definirte como madre de otra manera, no puedes quejarte, no puedes poner encima de la mesa tus necesidades o tus deseos, ¿no?, que vayan más allá de la relación estrecha con tu hijo. Para mí, además, creo que la dureza, aparte de lo físico, a mí me sorprendió la dureza
o el reto también psicológico o mental casi. O sea, para mí casi fue más duro psicológicamente que físicamente la maternidad, ¿no? Yo creo que eso depende cada una también de sus contextos, de sus retos, de cómo llega la maternidad a la vida de cada una. Pero para mí la soledad o, bueno, no sé, o el reto también que supone, sí, el de estar al cuidado de una persona nueva, tú casi todo el rato. O sea, a mí, aparte de físicamente, me parecía que mentalmente era algo que, o sea, que era también agotador mentalmente y un reto, ¿no? De superar y de saber afrontar eso. Como cosa también increíble pero buena, creo que lo que tú dices, la palabra que tú has elegido, la de ternura, a mí me parece una palabra muy bonita y que también define muy bien este estado, ¿no? Porque dentro de toda esta ambivalencia, al final es cierto que descubres un tipo de relación y de ternura, pues para mí también absolutamente diferente a lo que conocías, y por la que te ves teniendo planteamientos e ideas nuevas, ¿no? O sea, yo he llegado a planteamientos sobre cosas que creo que no hubiera llegado sin haber tenido un hijo, ¿no? Incluso también periodísticamente, ¿no? De descubrir áreas de interés, de decir cómo puede ser que no se esté hablando de esto, ¿no? De repente verme en un parque con columpios y un bebé de 3 meses y decir, mejor, si es que esto es de lo que hay que hablar, ¿no? No hay que hablar de lo que pasa en otras partes. Esto es, ¿cómo puede ser que no estemos hablando de esto? Ay, Bueno, Andrea, ¿qué es para ti la maternidad? Cuéntanos tu vivencia. Qué interesante y qué bien habláis todas. Bueno, yo tengo una experiencia un poco diferente porque yo decidí ser madre con 23 años y si a partir de los 30 la sociedad te empuja a ser madre todo el rato y te pregunta ¿cómo es que aún no eres madre? Debes ser madre ya. A los 23 es lo contrario, tienes que estar hipersexualizada, hiper guapa, hiper bella y trabajando mucho y luchando por lograr tus sueños, ¿no? Además yo soy actriz, entonces cuando yo me quedé embarazada, porque quería, lo que me encontré fue, ¿pero segura? ¿Estás segura que quieres hacer esto? ¿Quieres tenerlo? Como si me hubiera quedado embarazada por error. Y lo segundo fue, ¿y tu carrera? ¿No? ¿Y tu vida? Me decía mucho, ¿y tu vida? Y yo pensaba, mi vida esta, la de ahora, la de que voy a tener un hijo, ¿no? Entonces ahí entendí que iba a ser una carrera muy larga de juicio. Cuando durante el embarazo descubrí la culpa, ¿no? Porque nadie me había explicado qué iba a sentir. Me habían dicho todo lo que tendría que hacer, pero no todo lo que sentiría y cómo gestionar todo lo que sentiría. Entonces yo sentí que mi cuerpo empezaba a cambiar, que mi ropa no me cabía, pero la ropa de embarazada no me sentaba bien. Y yo siendo actriz tenía un entorno que me pedía que estuviera guapa y sexy y yo no lo estaba y no me sentía bien. Empezó a dolerme todo, empecé a ser una ballena y yo quería quejarme de que me sentía mal. Y lo que recibía era, ¿pero cómo te quejas si haces esto porque quieres, ¿no? Y así constantemente. Lo que más me fascinó y lo que más he aprendido con la maternidad es que he entendido el concepto de sororidad. Y es porque de quien más recibía críticas era de mujeres, porque siento que nos han educado en la rivalidad y porque les damos miedo juntas, porque lo que realmente pueden hacer las mujeres cuando están sintiendo lo mismo es muy poderoso. Entonces siento que siempre hemos estado enfrentadas. Y siento que en la maternidad hay muchísima rivalidad, ¿no? Hay 2 tipos de maternidad, ¿no? La buena y la mala, la consciente y la inconsciente, ¿no? La que pone la tablet para que el niño se calle y la que es anti-tablet porque el niño tiene que calmarse con el pecho y demás. Entonces, me di cuenta que contando las cosas que me pasaban, empecé a contar lo que me pasaba por Instagram, que es justo la red social que más endulza la maternidad y más la pinta de colores y de purpurina, empecé a contar con mi careto todo lo que me molestaba y lo mierda que me sentía. Y me di cuenta que había un montón de mujeres sintiendo lo mismo. Y dije, ¿cómo puede ser que yo me sienta tan sola si está todo el mundo viviendo lo mismo?
también me di cuenta, y aquí es un poco distinto, pero que me parece importante, que yo tuve un posparto terrible. Y creo que la sanidad nos abandona muy pronto. Que a los 40 días de parir tienes que estar lista para follar, porque es lo primero que te dicen. Bueno, después de la cuarentena follar. Y es como, no quiero. Mi cuerpo no está listo, yo no estoy lista, sangro mucho, me encuentro muy mal y tengo un bebé en el pecho, ¿no? Pero es primer mensaje, ¿no? Como, ya está, ya puedes follar. Ya estás lista para la vida, y es mentira. Y la sanidad te abandona. Entonces, la última revisión que tú tienes con tu matrona en el centro de salud es la cuarentena. El día que yo me revisé en la cuarentena me diagnosticaron un dolor crónico. Y yo no entendía nada. Nadie me daba soluciones. Me dijeron, ya está, tienes un dolor crónico por una cicatriz que te ha cicatrizado mal. Y ahí me quedé sola, sin que nadie me diera una información de dónde. Yo decía, ¿pero qué hago? ¿Dónde voy? No, es crónico. Yo decía, ¿pero cómo va a ser crónico? Tengo 24 años, por favor. ¿Cómo voy a tener un dolor en el clítoris crónico? Me voy a morir. ¿Y mi sexualidad y mi vida? ¿Cómo recupero esto, no? Entonces, bueno, ese fue como lo que más me impactó. Ver lo solas que estamos y lo no solas que estamos si decidimos no estarlo. Creo que eso es lo que quería decir. Muy bien. Bueno, dicen que los bebés vienen con un pan debajo del brazo. Yo creo que no es verdad, que lo que pasa es que las mamás pues sacamos el coraje y la energía de donde haga falta para sacar un pan, para darle a nuestros bebés, ¿no? Yo creo que también la maternidad viene acompañada de eso, de una energía y de un coraje que nos hace ser capaces de tirar del carro incluso en las peores circunstancias, ¿no? Y pues hacemos lo que sea. Pero bueno, hay veces que solas no podemos, pero con amigas sí. Y entonces nos encontramos con que en esta sociedad individualista, como decía Carolina, en esta sociedad que da la espalda a la crianza y en la que está de moda los hoteles sin niños y los restaurantes sin niños, pues encontramos que es muy difícil tener herramientas de las que dotarnos, herramientas sociales, espacios, redes, tribus, como dice el libro de Carolina, donde poder tejer esa red y encontrar esas amigas, ¿no? Para mí, el espacio que me dotó de ese empoderamiento y de esa sororidad, la receta que para mí fue clave para poder seguir adelante y encontrar esas amigas con las que poder tirar adelante, es un espacio para aprender a la lactancia. Mi matrona, que además está ahí, que la estoy viendo ahora mismo, la matrona del centro de salud de Vallecas, pues había organizado un espacio para enseñarnos a las mujeres a poder dar el pecho, ¿no? Y ese espacio, bueno, pues el dar el pecho era casi una excusa para poder encontrarnos un montón de mujeres y poder compartir estos miedos de los que hablábamos, esta soledad, esta responsabilidad, estas dudas, y bueno, pues todos estos miedos y esta culpa se hacía mucho más llevadera sabiendo que las demás compañeras estaban sintiendo lo mismo, incluso que a lo mejor la de al lado tenía una situación mucho peor que la tuya y te tenías que sentir afortunada, ¿no? Y sin duda esos espacios, esas redes de mujeres que creaba Pilar, la matrona, fueron para mí la receta fundamental para poder empoderarme y para poder sentirme con fuerzas de sacar ese pan de donde fuera, ¿no? Ese pan que mi bebé no traía debajo del brazo, ¿no? Y bueno, pues creo que esa sororidad es la que hace que muchas mujeres sintamos que no estamos solas, y como decía Andrea, que me gustaba mucho, tienen miedo de lo que podamos hacer juntas, porque cuando nos juntamos diciendo que sentimos algo, pues somos muy poderosas, ¿no? Y así se vio el 8 de marzo, cuando las mujeres nos miramos a los ojos y nos dijimos cómo vamos a organizar el mundo de otra manera para que los cuidados no recaigan solo sobre nosotras, ¿no? Y cuando nos miramos y nos juntamos, pues oye, se paró el mundo. Y bueno, pues yo quería que me comentaseis cuáles son esas herramientas que creéis que existen en la sociedad actualmente, de las que nos dotamos las mujeres para poder afrontar en esta España cada vez más feminista la maternidad. ¿Quién se anima?
que no lo sé, porque creo que no existe. Quiero decir, creo que se está construyendo ahora. O sea, es ahora cuando nos estamos mirando a los ojos las mujeres y diciendo, tía, yo también, abrázame, tía, ¿no? Entonces, supongo que también va por edades. Yo creo que mi generación está como muy conectada con el feminismo de la noche, con defendernos en la noche y demás, pero muy poco conectada con la maternidad. Entonces, yo con eso, mi entorno desapareció. Yo me quedé sin amigas alrededor, ¿no? Entonces, la forma que he encontrado yo de esta sororidad ha sido organizar mis propios encuentros. Dije, bueno, pues si no tengo a nadie que venga y me abrace, pues voy a ir yo a un sitio y voy a decir, venid y abracémonos. Con esto quiero decir que está en nuestra mano aún crear estos espacios, o sea, como que la respuesta es increíble. Yo cuando empecé por Instagram a contar mis cosas y dije un día, oye, ¿y si desayunamos un día, alguien vendría? Y de repente empezó a venir gente y empezamos a organizar esos encuentros una vez al mes. Esto lo hacía en Barcelona. Hace un mes organicé lo mismo que en Madrid y éramos 40 familias. Y me daba cuenta de que hay esa demanda, hay esa necesidad de... Solo ahora tenemos que organizarnos para crear esos espacios y que no sean quedar a desayunar, sino que tengamos sitios a los que ir y decir, perdón, estoy mal, ¿alguien me puede dar un abrazo? Yo sé que soy muy naif, yo me reconozco muy naif, pero mi proyecto de Madremente nacía así, o sea, mi idea era como crear un espacio que estuviera abierto y hubiera mujeres y tú pudieras ir y decir, pues me voy a sentar aquí, te voy a contar que estoy hecha una mierda. Como la acampada que estuvo en Sol, que también servía un poco para eso, para ir y sentarse y compartir. Entonces yo creo que sentándonos y mirándonos y compartiendo vamos a poder crear esos espacios de forma permanente, que no sean tomar un café, sino que estén en la vida. No sé, es que hablo mal. Yo espero que tengas razón y que sea ahora el momento. A mí me da mucho... Yo soy muy pesimista siempre, entonces, bueno... o sea, yo no paro de acordarme de la cantidad de relatos que he leído. Por ejemplo, Doris Lessing tiene un cuento escrito en los años 50, seguramente de 50 y tantos, que dice, pues sola todo el día con el carrito, no sabía dónde meterme, vas rastreando así y dices, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, o sea, ha habido ahí como casi, y me da mucho miedo que esto se convierta otra vez en un ay casi, ¿no? O sea, yo creo que tiene buena pinta. O sea, se está hablando mucho de ello, estamos hablando de verdad, estamos haciendo espacios de encuentro y algo estamos avanzando. Yo quiero creer que vamos a poder consolidar, que vamos a poder de verdad convertir esto en algo más allá de solo darnos unos abrazos, que es fundamental, pero joder, necesitamos más que eso, ¿no? Entonces, yo lo que veo, también vuelvo a decir, lo siento, soy pesimista, pero veo avances, ¿no? Veo muchos grupos de crianza, gente que se junta para criar con los críos, veo que los grupos de lactancia muchas veces derivan en algo más que grupos de lactancia, pero me pasa siempre un poco lo mismo con estas cosas, ¿no? Que me parece una pena que estén tan acotadas, o sea, que meter la crianza en el mundo, ponerla en el centro, darle luz, tiene que ser poder hacer, criar y algo más, ¿no? O sea, que por fuerza, o sea, 25 mujeres con un bebé de entre 3 y 6 meses juntas se apoyan, se ayudan y comparten un montón y es fundamental. Pero es que necesitamos que en ese grupo haya un señor de 50, una abuela de 93, y ¿sabes lo que te digo? O sea, que necesitamos integrarlo de alguna manera, ¿no? Yo siempre lo digo, que se hable de crianza en el sindicato, que se hable de crianza en la asamblea 15M, o sea, que no mantenerlo como un espacio separado, porque entonces la potencia se queda un poco... O sea, es importante, nos ayuda mogollón, y eso ya es más que suficiente, pero la potencia de las posibilidades, el potencial de eso se queda un poco corto para mí si lo restringimos a mujeres criando, mujeres embarazadas, mujeres de puerperio, mujeres de niños de 3, ¿no? Porque al final nos acabamos juntando así cuando nos juntamos, ¿no? Y luego cuando nos juntamos para cuidar de los niños de maneras
no regladas, ¿no? O sea, como estamos mucho ahora movimiento de pues, que las escuelas infantiles son demasiado rígidas o son demasiado tal, las ratios, por culpa en parte de los recortes, etcétera, tienen ratios excesivas, los niños no están todo lo bien que deberían o podrían. Entonces hay gente que se junta, organiza madres de día, no sé qué, apaños como colectivos, pero que siempre al final acaban teniendo para mí un riesgo muy de clase medianismo, ¿no? O sea, al final las mujeres que nos juntamos, las mujeres y hombres, porque en este caso también hay padres siempre implicados y demás, no sé, a mí siempre me da miedo que al final se acabe con un abandono más de la escuela pública, ¿no? Y bueno, es por dar también el toque pesimista también una vez más, por fastidiar. No lo hago por fastidiar, lo hago porque de verdad son temas que no sé, que me preocupan y que son los que se me ocurren, no lo puedo evitar, se me ocurren los malos. No sé, o sea, aún así me parece que... O sea, que necesitamos efectivamente seguir hablando de ello y necesitamos darnos cuenta de que lo que nos hace falta es tiempo. Y entonces yo creo que ahí hace falta por fuerza atacar donde hace falta, que es reducir la jornada laboral como sea, ¿no? Ampliar permisos, ampliar posibilidades de excedencias remuneradas, permisos para cosas y todo el poder para las matronas. Ahí cuando lo has dicho me parece también fundamental. O sea, en el ambulatorio de mi barrio no hay matronas. Me parece increíble que haya ambulatorios de barrio sin matronas. En mi centro de salud de mi barrio no hay matronas. Yo me tenía que ir a un centro de salud de referencia que está a media hora en bus. Pues no iba, claro. No me encontré con una sola mujer de puerperio hasta mucho después en los parques, ¿no? Entonces no tuve esa posibilidad porque me quedaba lejos. Entonces eso me parece increíble. Me parece que habría que dotar mucho más económicamente y mejor y con espacios y tal. Y si lo haces efectivamente dándole el poder a las matronas, me parece que por ahí vas bien, ¿no? Yo creo que por ahí se podría avanzar mucho. Sí, es que yo creo que lo que dices tú es fundamental porque al final creo que en esas redes un poco compartidas de mujeres que te encuentras o bien en el embarazo o bien después en los grupos de lactancia o en las que creas en las que crea una misma por necesidad, creo que es donde encontramos cierto apoyo y ¿no? Un espacio propio donde compartir, donde hablar, donde reconocerte. Y vamos, en mi caso también fue así, ¿no? Donde yo empecé ya desde el embarazo y después ha sido en esos grupos de mujeres, bien en preparación para el parto, yoga, no sé qué, o en grupos que propiciaba una matrona o en tal. Es donde yo también encontré la red para sostenerme un poco en ese proceso. Claro, a mí sí que me preocupa, y ahí digo una cosa como a camino entre lo que dices tú y Carolina, que es que, claro, lo que creo que no puede ser es que dependa de la autoorganización, de nuestra autoorganización, ¿no? Es decir, me parece guay que evidentemente cualquiera pueda montarse su grupo, su lo que sea, porque esto tiene que seguir siendo así, claro. Pero, claro, creo que es muy importante que en todos los centros de salud, en todos los ambulatorios, o sea, esta necesidad esté cubierta. Y aquí en Madrid, que es lo que yo más conozco, pero por amigas que viven en otras ciudades también sé que es así, es que al final el que existan, por ejemplo, estos grupos de apoyo depende totalmente de cómo esté dotado ese centro y de cómo sea la matrona del centro y el enfoque que tenga. Entonces, aquí en Madrid te encuentras centros donde no se hace absolutamente nada y mujeres de ese barrio que se van al centro que tienen a 15 minutos porque una colega les ha dicho que ahí hay una matrona guay, que los martes hay grupos de posparto. Y dices, joder, no puede ser, no puede ser que haya tanta diferencia. Yo creo que eso tiene que ser una necesidad. Por esto que decías de que nos abandonan, bueno, yo no diría la cuarentena, yo me sentía abandonada desde la semana más o menos después. De verdad, o sea, desde la primera dije, ala, y que estás bien, ya está. Y, o sea, nadie me pregunta, ¿estás bien? Nada, o sea, ¿cómo te encuentras? ¿Lo llevas? No hay un seguimiento, no hay una pregunta a nada, más allá de, tu parto fue así, papá, rellenas 4 casillas, no sé, ya está. Y ahí dije, joder, ¿por qué? Porque me trocó el centro malo con la matrona chunga, que después no organizaba nada más. Y ahí ya fue como las colegas, en plan, venga, vente aquí, que... Yo eso creo que tiene que haber una red y que eso tiene que ser público. O sea, es que la sanidad pública tiene que encargarse de eso, porque es nuestra salud mental también, aparte de la crianza, nuestra salud mental es un espacio para el encuentro, para la crianza. Yo creo que eso, o sea, más allá de los grupos autoorganizados que tienen que seguir existiendo, creo que tiene que haber recursos públicos puestos ahí.
Y lo mismo digo para los espacios también de crianza que vayan más allá de grupos de madres. Claro, es que tiene que haber espacios donde ir con tus hijos a jugar, que no sea un parque. Es que no sabemos dónde ir. Ya, a mí esa es una de las cosas que también me sorprendió, que fue como, ¿dónde coño voy? O sea, porque si hace frío es porque hace frío y entonces no puedes meterte 2 horas en un parque. Y si hace calor, está el sol y tampoco puedes estar. Entonces, yo también pienso, ¿a dónde va la gente a las 7 de la mañana que tiene hijos? Yo he pensado muchas veces, fantaseado con la idea de vamos a crear un sitio para ir a desayunar todo el mundo juntos para las 7, cuando se despiertan tus hijos y no sabes qué hacer y estás ahí sola, desesperada. Que haya un sitio, o sea, que no tengas que mandar un WhatsApp en plan quedamos, sino que haya en plan, no sé, un centro o algo, que no, croissants gratis. No, de verdad, creo que tiene que haber sitios, lugares, o sea, igual que hay como espacios públicos existen, bueno, que claro, el problema es que no existen y que cada vez se reduce más el espacio público, pero tiene que existir espacios públicos donde ir y donde encontrarse, abuelos, abuelas, madres, padres, los niños, las niñas, la comunidad escolar, no lo sé, pero que esos espacios existan. Y ahora no existen, yo creo que no existen. Y de hecho son otra vez, al menos en Madrid, también grupos muchas veces de madres y padres, sobre todo de madres, las que están impulsando para que en Madrid, por ejemplo, haya esos espacios de juego, esos espacios donde acudir con los críos, pero son otra vez eso, las madres y las padres los que están detrás de que en los presupuestos participativos se apruebe no sé qué iniciativa. Yo creo que ahí la política también tiene que hacer para tomar la iniciativa, ¿no? Que no solo quede en manos de las madres y de los padres. Muy bien. Bien, nosotras las que estamos aquí somos madres de grandes ciudades y la verdad es que Madrid, especialmente por mi vivencia, es una ciudad en la que es difícil ser madre. Creo que es duro porque es un sitio donde, bueno, pues como comentabais, no hay espacios adecuados, los ritmos de la ciudad son aterradores y no quiero imaginarme cómo será en el mundo rural la maternidad, porque si aquí los ritmos son aterradores, en el mundo rural pues probablemente las distancias sean las que sean imposibles, ¿no? O los transportes o la... no sé, ¿no? Creo que tanto en un espacio como en el otro es difícil la maternidad. Y los ritmos, los horarios, como decía Carolina, los horarios que no son razonables, ¿no? Bueno, mi vivencia personal, los horarios de una diputada no son especialmente conciliables con los bebés, con la crianza, pero no solamente es el trabajo lo que es hostil con la crianza, sino que también el ocio, ¿no? Nos encontramos como cada vez más están de moda los restaurantes donde no está bien, donde están aceptados los niños, ¿no? Incluso a mí me ha ocurrido que he llamado para reservar mesa en un restaurante con carrito y me han dicho que no tenían mesa y a continuación hemos llamado diciendo que no teníamos carrito, ¿no? Y sí que nos daban mesa, ¿no? Una cosa que es un signo de que los niños y las niñas no son bienvenidas en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos qué sociedad queremos, ¿no? Si estamos precisamente promoviendo este tipo de espacios donde no es bien recibido, ¿no? Donde la vida familiar con peques es algo casi imposible, ¿no? Es una tarea es una heroicidad. Pero bueno, pues decía, hay ¿qué obstáculos nos encontramos en la sociedad? Pues hoy en día que los horarios no son razonables. También nos encontramos con que la red pública no existe una red pública de cuidados que cubra el cuidado de los más pequeños. También la precariedad laboral, digamos que el pedir a cambio de tanto sacrificio, tan malos horarios y tanta precariedad. Creo que esta sociedad individualista en general lo que hace es que esté dando la espalda a la crianza, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es algo ilógico porque, como bien decía antes, la maternidad es algo opcional, no es obligatorio ser madre, pero la maternidad es necesaria en nuestra sociedad. Si no existe la maternidad, si no procreamos, nuestra sociedad se extinguirá. Por tanto, es algo necesario para cualquier sociedad. Y si es algo necesario para cualquier sociedad, cada palo tendrá que aguantar su vela, es decir, cada
entidad social, cada institución social, cada familia, cada empresa, cada institución pública tendrá que asumir su parte de responsabilidad para favorecer que la crianza sea posible y que la maternidad sea posible, porque si no, esta sociedad no seguirá existiendo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es obvio que las empresas deberán asumir los permisos parentales, les venga mejor o peor, la sanidad deberá contar con unos partos y unos puerperios de calidad y en condiciones. Bueno, en definitiva, debe existir no una concesión, no una organización en función de la voluntad de cada quien, sino un compromiso social de cada uno de los agentes que componen nuestra sociedad, ¿no? Y a mí esto es lo que me parecía más importante, ¿no? Sin duda, los horarios laborales que están completamente en desacuerdo, desconectados con los horarios infantiles, es lo que más llama la atención y en lo que más habría que hacer hincapié, ¿no? Sin duda, unos horarios que permitan la conciliación es lo más urgente, ¿no? Diría. También lo más difícil. En este sentido, existen, bueno, pues propuestas políticas, medidas públicas en este sentido. Carolina en su libro propone que hagamos mucho hincapié, ¿no? y que promovamos precisamente esta tribu. Ahora me gustaría también que hablases de ello. Cómo la tribu, cómo esta crianza cooperativa o colectiva está en desuso y cómo esta sociedad individualista da la espalda precisamente a esto que tanta falta nos hace, ¿no? Y esta crianza colectiva que hoy no existe, pues tiene también que suplirse con otra serie de medidas, ¿no? Desde Podemos también defendemos los permisos iguales e intransferibles de hombres y mujeres, de padres y madres que ejerzan de forma igual los permisos para favorecer una corresponsabilidad, para favorecer también la conciliación, para favorecer un mejor acceso de las mujeres al mundo laboral. Y bueno, pues creemos que esta serie de medidas son desde luego algo que favorecerá, junto con una red pública de cuidados, que la sociedad asuma que los cuidados son una parte imprescindible para poder seguir existiendo, que los cuidados deben estar en el centro de nuestras políticas. Y bueno, yo también quería terminar esta reflexión recordando el 8 de marzo, ¿no? El 8 de marzo la España se llenó de delantales en los balcones, precisamente porque las mujeres queríamos que en cada salón de cada casa, en cada debate, en cada cafetería se estuviera debatiendo de cómo teníamos que reorganizar el mundo de otra manera para que los cuidados no recayesen sobre nosotras en exclusiva. Y en ese mirarnos a los ojos las mujeres para repensar estos cuidados, bueno, pues al final ese 8 de marzo logró que en muchas casas este debate existiera, en muchos salones, en muchas cafeterías y en muchos centros de trabajo se tuviese este debate, y desde luego el feminismo sí que convenció a las mayorías sociales de que teníamos una tarea pendiente para este futuro próximo, que era reorganizar los cuidados. Y en este reorganizar los cuidados, yo quería preguntaros cómo creéis que debemos reorganizar estos cuidados, cómo creéis que debemos alcanzar una sociedad que sea como queremos y una sociedad que no dé la espalda a la crianza. A ver, esta es la pregunta, esta es la difícil. O sea, a ver, yo creo que la cuestión está en que en identificar los puntos de desacuerdo o los posibles peligros o los posibles perderse por el camino una vez que estamos de acuerdo en que hay que reorganizar los cuidados, ¿no? Porque eso parece que ya, vale, por fin hemos conseguido que se hable de cuidados, que los cuidados estén en la agenda, etcétera. Entonces, a mí a veces, ya lo he dicho más de una vez, me preocupa que todo el tema de los cuidados se integre como un punto en una agenda de igualdad de género, además orientada a igualdad de género en el empleo, ¿no? Cada vez que digo esto, alguien piensa que yo no estoy a favor de la igualdad de género o que no estoy a favor de la igualdad de género en el empleo. No es así. O sea, nos pasamos en el trabajo un tercio de nuestras vidas,
el empleo sigue teniendo una centralidad enorme en nuestras sociedades. Ya me gustaría a mí que fuera menos, pero lamentablemente es así y me parece un terreno irrenunciable de lucha, ¿no? El empleo es fundamental transformarlo. Es absolutamente intolerable que haya desigualdad de género en el empleo, es absolutamente intolerable la brecha salarial, etcétera, ¿vale? Pero, una vez dicho esto, me parece que el tema de los cuidados tiene tantas aristas, tantos intereses y bienestares diferentes que tener en cuenta y que lamentablemente no siempre son armónicos, ¿no? O sea, no siempre hay una armonía de intereses y las políticas que pueden afectar, las políticas que pueden favorecer, por ejemplo, la crianza, a lo mejor tienen problemas a la hora de fomentar la igualdad de género, o viceversa, una política destinada a fomentar la igualdad de género puede dejar en la estacada algunas cuestiones relacionadas con la crianza o con el cuidado de dependientes, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que ser muy cautos y darse cuenta, pues eso, que lamentablemente resolver el tema de la igualdad de género en el empleo y resolver todo el melonazo que son los cuidados no necesariamente va a ir junto. Molaría que fuera junto, molaría un montón, pero no necesariamente va a ir y hay que tener cuidado y analizar bien en cada política pública que propongamos, en cada medida concreta, qué consecuencias va a tener la igualdad de género y qué consecuencias va a tener en otro lado, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que España es un país, vamos, me parece no, es así. España es un país donde las políticas familiares brillan por su ausencia, tenemos un déficit brutal de políticas familiares comparados con la Unión Europea, tenemos unos índices de pobreza infantil disparatados, que están en cerca del 30% ahora, que en teoría hemos recuperado parte después de la crisis. Tenemos transferencias por hijo a cargo prácticamente inexistentes. Las que no están vinculadas al empleo son de 270 euros al año. La renta mínima de inserción, por ejemplo, en una comunidad como la de Madrid, que es de 400 euros al mes, cuando tienes un hijo se incrementa en 112 euros. Si tienes un segundo hijo a tu cargo se incrementa en otros 75. O sea, es absolutamente ridículo, ¿no? A la vez que, por otro lado, tenemos deducción por compra del uniforme escolar, deducción por escuela oficial de idiomas y un montón de mierda de deducciones regresivas en nuestra declaración de la renta. O sea que, digamos, no digo yo que haya que quitar siempre de las cosas de crianza para dar crianza, hay que quitar de otros lados, obviamente, otros capítulos de gasto, pero encima sí que hay transferencias hacia familias con hijos y son las equivocadas, ¿no? Son hacia familias de clase media. Entonces, en este sentido, ese siempre es mi punto de desacuerdo, que supongo que esperabas, ¿no? Con los permisos iguales e intransferibles, que es que en una sociedad con este déficit brutal de políticas familiares, cuando por fin se parece que se abre el tema y se habla de incidir ahí, la medida que se propone beneficia fundamentalmente a hombres con trabajo estable, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que hay me parece que era un 36% de nacimientos que no están amparados por ningún tipo de permiso, porque las mujeres no han cotizado lo suficiente o no están cotizando en el momento de ser madres, o que las autónomas a veces ni siquiera consiguen cogerse sus 16 semanas de baja, según tal lo que hayan cotizado. O sea, con este panorama tan devastador, me parece que de repente coger un presupuesto que ya nos hemos creído que es limitado, ya me gustaría a mí cambiar las prioridades, ¿no? Pero dado que estas son las prioridades que parece que hay, coger un presupuesto limitado y darlo a hombres padres con empleo formal, me parece dudoso que sea el momento, ¿no? Sobre todo porque no me creo del todo la potencialidad de los permisos iguales intransferibles para arreglar el tema de la igualdad de género en el empleo. Los veo importante, o sea, lo veo un paso bien orientado, lo veo un paso en el futuro imprescindible, pero me parece que primero hay que arreglar otras cosas. La crianza no termina en los primeros 6, 7, 8 meses de un bebé, los permisos posteriores es probable que se los siga tomando las mujeres, los embarazos de riesgo o incluso no de riesgo producen bajas mucho antes del parto en los empleos, las mujeres son discriminadas por un montón de motivos que no son solo las mujeres son también las que se cogen las excedencias por cuidado de familiares que no son bebés. O sea, yo entiendo que los permisos iguales intransferibles tienen la potencialidad de transformar ese mundo de los hombres en el que hemos peleado por entrar, ¿no? Como decía Betty Friedan, decía, ahora ya hemos llegado hasta aquí, es poco lo que podemos seguir haciendo si no conseguimos transformar ese mundo en el que nos hemos peleado por entrar, ¿no? Es poco lo que podemos seguir haciendo si no enrolamos a los hombres también en la lucha feminista. Entonces entiendo que tienen esa potencialidad y me parece importante, muy importante, no la quiero desestimar, pero me parece que hay tantos agujeros gordos que tapiar, ¿no? Antes, que lo veo un tema controvertido, pero bueno.
Pues a mí, claro, decías, ¿no? Lo de que es difícil armonizar a lo mejor todos los intereses y que claro, que cuando hablamos de cuidados hay muchas aristas y es verdad, ¿no? Y además que los cuidados no son solo los cuidados de los bebés, ¿no? Que muchas veces es verdad que tendemos, sobre todo las mujeres en cierta franja de edad, porque estamos muy enfocadas en los cuidados pues eso, a lo mejor a nuestros hijos pequeños, y tendemos a olvidarnos de que los cuidados pues van más allá y incluyen dependientes, mayores, ¿no? Es mucho más complejo. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, también cuando se habla, yo cada vez que oigo hablar de políticas de natalidad, así, reconozco que también me entra así como una cosa, porque las suelo identificar con políticas de natalidad, vamos a hacer que tengan hijos a toda costa, pero nadie se preocupa de que esas políticas de natalidad tengan perspectiva de género, de cuáles van a ser los efectos, a ver quién las propone. Entonces, supongo que lo ideal pues es eso, ¿no? Es pensar con perspectiva de género en las políticas que se hagan y dentro de lo posible en armonizar esos intereses. Creo que aplicando esa perspectiva de género, no sé, igual soy muy optimista, pero sí creo que se puede alcanzar cierto equilibrio, ¿no? En pelear por la igualdad, pero también por los cuidados. O sea, yo en mi análisis me cuesta, o sea, no separo las dos cosas, no consigo separar las dos cosas, ¿no? Al final, cuando hablamos, por ejemplo, de lo de los permisos, claro, o sea, para mí el tema de los permisos, yo no creo que el error es pensar que los permisos van a solucionar todo. No, yo no creo que los permisos iguales, intransferibles, pagos al 100%, sean aquí la panacea para la discriminación laboral de las mujeres, para la revalorización de los cuidados, ni para el reparto de los cuidados. Está claro que no. Sí creo que es una medida importante no solo para nuestra discriminación laboral, que estoy de acuerdo que va mucho más allá del permiso por maternidad, que tiene que ver ya con el embarazo, con muchas otras cosas. Creo que en parte sí que puede actuar sobre la discriminación laboral de las mujeres, pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el enfoque de es que beneficia a hombres con trabajo estable. Yo el enfoque lo pongo en que creo de verdad que nos beneficia también a las tías. Creo realmente que nos beneficia como sociedad que haya una medida que de facto reparta los cuidados. Es que yo lo digo, de verdad, pensemos en otro derecho social asimétrico en función del sexo. O sea, pensemos que ¿por qué dos personas, un padre y una madre, están cotizando lo mismo por contingencias comunes a la seguridad social y uno tiene una baja de un mes o 5 semanas y otra de 16 semanas? Yo creo que además cuando cambiamos el enfoque y pensamos en parejas del mismo sexo, o pensamos en que en lugar de un parto es una adopción, o sea, se te cae aún más el sentido, porque dices, o sea, es que las parejas del mismo sexo, una de las dos personas se tiene que coger las 16 semanas y la otra los 5, aunque a lo mejor hayan adoptado. O sea, es que es como que o sea, se puede repartir también, sí, pero la titularidad del derecho es esa. Luego tú lo puedes hacer, se puede transferir, pero la titularidad del derecho sigue siendo esa, ¿no? Con lo cual creo que sí que creo que hay una composición claramente en función del sexo, que creo que necesitamos romper. Otra cosa es que a partir de ahí nos planteemos qué más cosas hay que hacer, si hay que hacerlas simultáneamente, que yo también creo que sí. Creo que al final actuar sobre la jornada laboral es imprescindible. No sé si se puede actuar sobre los horarios sin actuar sobre la jornada laboral, porque esto de la racionalización de los horarios cada vez es un brindis al sol, que va saliendo cada cierto tiempo, que a ver cómo se hace, que a ver cómo tal. Pero creo que no sé si tiene más sentido hablar de eso, de cambios en la jornada laboral, en la distribución de la jornada laboral, en la reducción de la jornada laboral, y a ver cómo se hace sin reducir sueldos, claro, dado los sueldos que tenemos, quiero decir, ¿no? que existen. Pero creo que eso lo veo. Y luego también lo que dices de las deducciones, claro, es que hay un problema. Las políticas familiares se hacen sobre todo a través de deducciones que benefician a un determinado grupo económico, que no llegan a mucha gente, que no llega al límite para hacer la declaración de la renta, con lo cual es dinero que estamos perdiendo de recaudar para tener dinero público que sí podríamos, por la vía del gasto, usar para hacer transferencias directas a familias, en fin, a todos estos servicios públicos que estamos hablando. Los servicios públicos de cuidado me parecen necesarios, pero también que las ayudas además sean progresivas, y esto pasa mucho también en muchas comunidades,
como la Comunidad de Madrid, al final es que es casi al revés. O sea, es que al final son las familias con más hijos y que muchas veces son o están arriba de la escala económica o abajo las que se ven beneficiadas de determinadas ayudas, ¿no? Y te olvidas de la franja media. Yo creo que, en fin, hay que dar una vuelta a la política, pues, o fiscal de gasto que al final tiene como objetivo, que tiene como objetivo las familias. Andrea, ¿qué crees que hace falta para conseguir la sociedad que queremos? No, os escucho y me fascino viva. No sabría qué añadir. Yo solo sé que en lugar de renunciar me hubiera gustado elegir. Es decir, en lugar de tener que renunciar a la crianza para trabajar o renunciar a trabajar para la crianza, me gustaría tener la opción de elegir qué quiero hacer. Yo creo que para lo que yo hubiera deseado es una baja más larga para mí y una baja más larga para mi pareja. Porque la llegada de un bebé a una familia también es una bomba. Y también creo que hace falta un tiempo para que esa pareja se convierta en familia, porque no te da tiempo a asimilar que ya no eres una pareja, sino que eres una familia. Entonces, yo personalmente hubiera necesitado más tiempo para mí, más tiempo para mi pareja y, sobre todo, yo necesitaba acompañamiento emocional y psicológico. Eso creo que es básico, desde el inicio del embarazo hasta, yo qué sé, todo el rato. Es como que cada etapa es una culpa nueva y es una cosa nueva. Eso es lo que yo hubiera necesitado, pero ya está. Muy bien. Ya hemos acabado la ronda de preguntas bueno, no sé si queréis añadir algo antes de que pasemos el micrófono a las personas que estáis viendo el debate, que estáis asistiendo a nuestro debate. Pues ahora toca que seáis vosotras quienes cojáis el micro y hagáis alguna pregunta y podáis hacer alguna reflexión y lanzar qué queréis que os cuenten nuestras voces en el debate. Yo quería, gracias por haber organizado esta charla. Y después quería deciros algo. Yo quiero daros la enhorabuena por dos cosas. Una, porque sois madres que os habéis quedado embarazadas porque habéis querido tener esos hijos o esas hijas. Entonces, eso es una gran ventaja que otras mujeres mucho mayores que vosotras no han podido tener. Y por otro lado, pues daros también la enhorabuena porque tenéis un nivel cultural alto que os ayuda a poderos manejar por la vida. Pero yo cuando venía aquí, sinceramente, creía que esta charla pues iba a tener como un radio más grande de contemplación de lo que es la maternidad. Tengo aquí apuntadas una serie de cosas porque quizá no me voy a acordar de todas. Y es un poco un reproche porque cuando nosotros tenemos un nivel económico y cultural, por lo menos, digamos, decente, por decirlo de alguna manera, aunque no sea súper boyante, pues las cosas no son mucho más fáciles, ¿no? Son más fáciles. Entonces, hay otras mujeres que se quedan embarazadas y no desean tener esos hijos. Y sin embargo, y esto está pasando ahora mismo en España, ya no digo en otros países, que por supuesto, pero en España claro que sí, que pasa. Mujeres que se quedan embarazadas que no se atreven a abortar por miedo, por prejuicios, por temores de que estén cometiendo algo que es muy malo y cosas por el estilo. Y estas mujeres tienen hijos que no desean y tienen embarazos que no desean y están aquí viviendo entre nosotras, ¿no? Luego también no hemos hecho mención de las mujeres, me incluyo, pero bueno, no soy yo la que organiza la charla. Quiero decir, no habéis hablado en ningún momento de las mujeres que tienen otro nivel cultural y otro nivel económico.
Entonces, también está en las mujeres que tienen embarazos no deseados con hombres que las maltratan, aunque el maltrato no llegue a ser al asesinato, ni mucho menos, pero hay muchas formas de maltratar. Ese tema nos ha tocado y existe y vivimos con él. Y que además sus hijos son utilizados como una herramienta para hacerlas daño. Y eso también existe. Sin tocar el tema de qué pasa con una mujer que tiene un hijo o una hija no deseados y encima de estos hijos son utilizados como un arma arrojadiza. Bueno, no sé si estoy diciendo algo políticamente no correcto. Lo vamos a cortar. O sea, bueno, yo creo que lo que estoy diciendo es muy interesante. Lamento mucho si hay personas a las que no les gusta lo que estoy diciendo, pero me parece que es fundamental mirar esto, porque está a nuestro alrededor. Si resulta que el hecho de tener un inconveniente, entre otros que habéis mencionado, como madres, es no poder ir a un restaurante porque no te quieren el carrito, pues bueno, yo la verdad lo lamento mucho, pero me parece terrible, ¿no? Y luego también decir que la maternidad puede ser un horror cuando la madre está sola o tiene un compañero que no la ayuda y le es imposible o dificilísimo compaginar su vida laboral y su maternidad. O sea, ya me callo, lamento haber molestado a algunas personas, pero es que no me podía ir sin decir esto y bueno, pues me parece fundamental que lo miremos, porque es que esto es una realidad con la que estamos viviendo. Entonces, no mirarlo, pues no sé para qué sirve el 8M, sinceramente. O sea, creo que el 8M tiene que contemplarlo. Y hay un tabú, tenemos que ser conscientes de que hay un tabú tremendo sobre la maternidad. El hablar de las cosas que no son agradables de la maternidad es un tabú. Y esto es así. Entonces, pues nada, tomad. Gracias. Siguiente pregunta. Ahora contestamos. Sí, pero no, contestamos de tres en tres, hacemos preguntas, bloques de preguntas. Pues nada, hola, mi nombre es Beatriz, buenas tardes y estoy completamente de acuerdo con las exposiciones que habéis realizado cada una de vosotras, de verdad, incluso, bueno, pues las desarrollaría muchísimo más todo. Estamos todas de acuerdo que lo que necesitamos, y ella lo ha mencionado, eres Carolina, ¿verdad? Es el tiempo en mayúsculas, en negrita, de verdad, es lo que necesitamos, porque todavía nos basamos, estoy un poco nerviosa, la maternidad nuestra todavía se rige por normas, por costumbres antiguas de nuestras madres y de nuestras abuelas, cuando ellas se dedicaban a casarse, ser madres. Aún algunas trabajaban, pero ¿qué sucedía? Cuando eran madres, dejaban de trabajar. Entonces, todos estos problemas que nos han surgido en nuestras generaciones, ellas no lo tenían la sociedad. ¿Por qué? Ellas ya se ocupaban de los hijos y el hombre a trabajar. Entonces, nosotras nos hemos convertido en lo que tú mencionabas también, supermadres, superheroínas, incluso muchas veces te reunías con los amigos y les hacías hasta gracia. Pues no me hace ni pizca de gracia, porque lo que necesito es tiempo. Entonces, yo he realizado una carta que la he entregado también a varios partidos políticos y demás, y para eso estoy aquí, os la quería entregar a vosotras, porque creo que es muy importante, como voy a insistir, el tiempo en la reducción de jornada. Todavía nos regimos por normas que están obsoletas, porque todavía la reducción de jornada es hasta los 12 años. Solamente, bueno, y hace 4 me parece que era hasta 8. Se amplió hasta 12. Hay hasta 18 en supuestos cuando tu hijo tiene alguna clase de minusvalía y demás. Entonces, como necesitamos tiempo, bueno, os voy a leer una carta que sería una propuesta. Nada, son un minutillo solo. Buenas tardes, me dirijo a ti para poner de manifiesto la necesidad cada vez mayor que tenemos los padres y las madres, porque son los padres y las madres, de hacer uso de la reducción de jornada laboral. Actualmente nos encontramos con la dificultad que la legislación la limita hasta que el niño o niña cumpla 12 años en circunstancias normales.
A mi juicio, considero que actualmente la edad límite es insuficiente para compatibilizar vida familiar y laboral. Y en la mayoría de los supuestos, las familias se ven obligadas a contratar cuidadores y cuidadoras o contar con la ayuda incondicional de los abuelos ya jubilados para que atiendan a nuestros hijos o hijas en una edad crucial y aún muy temprana, como para que ellos se puedan desenvolverse por sí mismos durante una jornada completa de sus progenitores, ya que nos encontramos en el inicio de la adolescencia con su desarrollo físico, intelectual, emocional, social, y nuestra presencia como padres y madres es insustituible. Pienso que educar es estar. Me gustaría, si fuese posible, estudiaseis la propuesta que sería la ampliación de la edad límite actual hasta los 18 años, que es la mayoría de edad. Es que si nos leemos pues, el Código Civil, el Código Penal, es que está lleno de incongruencias. Hasta tal edad, hasta 12 para esto, hasta 16 para esto, a 18. O se es mayor de edad a los 18 o cuando se es mayor de edad. Es que es verdad, está lleno de contradicciones y nada más. Y creo que es que lo más fácil es cambiar de dotis, lo difícil es después. Eso es lo más difícil y lo más complicado. Nada, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Sí, yo soy Susana. Quería solo hacer una pregunta. Se habla mucho de los permisos. Acércate un poco más el micro. Sí, hablamos de los permisos, de lograr los permisos compartidos entre padres y madres. Se habla mucho de la crianza y relacionada con la maternidad. Aquí, por ejemplo, no sé si vosotras habéis criado, bueno, creo que tú has dicho en algún momento mi pareja, no sé si pareja hombre o mujer, pero mi pregunta es, porque yo en mi trabajo con grupos de mujeres, lo que vamos detectando es que están hoy los hombres, claro que no todos están en la misma situación, pero todos por la labor de compartir de igual a igual la crianza. Cuando se habla de la soledad en la que habéis criado, tiene que ver la que habéis compartido con un hombre, ¿no? Tiene que ver con que el hombre es el que finalmente no tiene el permiso, tiene que trabajar. Si lo lográramos, ¿veis? ¿Cómo lo veis? ¿Están ya los hombres así, como para compartir de igual a igual la crianza? Y que no fuera tanto la soledad de la maternidad, sino lo que es la crianza y los cuidados en general compartidos entre hombres y mujeres. Mi experiencia personal en el trabajo con mujeres me dice que todavía la cosa no está tan como la damos por hecha, ¿no? Es decir, faltan los permisos compartidos, pero de verdad creemos que además de que no soluciona todo, ¿están los hombres de igual a igual o hay que trabajar también y mucho con la crianza, los cuidados? Mi pregunta última, en la economía feminista se habla de tratar de poner los cuidados en el centro de la sociedad y que realmente los cuidados de las personas, los cuidados del medio ambiente, que es lo que nos da la vida. Pero, ¿y qué vida nos merece ser vivida? Yo me pregunto si en alguna pequeña porción de esa sociedad, cuando uno está en pareja con un hombre, ¿hay este planteamiento? ¿Cómo vamos a organizar nuestra vida si vamos a ser madre o padre? ¿Ponemos los cuidados en el centro de nuestra vida? ¿Cómo vamos a organizar nuestros trabajos, nuestras posibilidades? Yo no escucho mucho que todavía esto se esté dando en algunas situaciones donde podría ser posible. En otras sí, pero mayoritariamente los hombres ¿deberán seguir trabajando en el tema de los cuidados o ya lo dais por hecho? La compañera que preguntó inicialmente sobre la diversidad de madres y que probablemente nosotras estaríamos en una situación privilegiada, que no pongo en duda, pues sí, yo la verdad que me gustaría contestarle que obviamente hay muchas situaciones
y muchas madres, en la que seguramente muchas se hayan encontrado en situaciones mucho peores que las nuestras, ¿no? Creo que ella hacía hincapié al nivel económico y al nivel cultural. Yo también hago hincapié en, o sea, me gustaría resaltar la situación de diversidad funcional. Hay madres que seguramente tengan una situación peor o más, con mayores discriminaciones por el hecho de tener alguna discapacidad o incluso por no tener los papeles y no tener acceso a determinados recursos. Bueno, creo que situaciones peores que las que planteamos aquí seguro que hay un montón, ¿no? Vamos, que recojo el guante para poder debatir en otra ocasión sobre otras muchas situaciones, ¿no? Han planteado también las compañeras el hecho de, bueno, pues si están los hombres o no preparados para estos permisos corresponsables, y preguntaba también la compañera de la primera fila si, bueno, veíamos posible el aumentar los permisos, la reducción de jornada hasta los 18 años, ¿no? ¿Cómo vemos estas situaciones? Yo respondo también. Me parece muy lógico lo que planteas de la reducción de jornada hasta los 18, no sé si hasta los 18 o desde luego hasta que se necesite, ¿no? O sea, hasta que haya una causa justificada, ¿no? Creo que la reducción de jornada quizá está muy tasada en nuestra legislación y, bueno, pues a lo mejor a mí no me hace falta hasta los 12 y a otra. O sea, creo que sí que la variedad, ¿no? Decía Andrea que a ella le hubiera gustado elegir, ¿no? Y yo creo que de lo que se trata es que garanticemos los derechos y para que haya mujeres que lo necesiten o que lo deseen, o familias que lo necesiten y lo deseen y que lo puedan elegir, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a si los hombres están o no capacitados actualmente o están preparados para asumir esa corresponsabilidad. Bueno, yo soy jurista y cuando estudié la carrera me enseñaron que todos éramos iguales ante la ley. El deseo, vale, perdón, bien el matiz. Sí, además que voy a eso justo. Cuando a mí me enseñaron en la carrera los derechos, pues me explicaron que todos éramos iguales ante la ley, ¿no? Y luego resulta que yo tengo un bebé y tengo 16 semanas y mi pareja, que era varón, pues tenía 15 días en aquel entonces. Además, cogerlo en concreto en mi vivencia personal es que él era el director de un centro y entonces el hecho de poder coger simplemente los 15 días le costó que le mirasen mal en el trabajo, o sea que que no estaba bien visto, ¿no? Deseo de cuidar, deseo de tener permisos. No he visto ni un solo hombre, ni uno solo, que se haya manifestado, que hayan organizado manifestaciones para pedir que se amplíe el permiso de paternidad. No he visto ninguna manifestación de hombres organizada, lo cual a mí me hace pensar que igual este permiso de maternidad, este derecho que yo recojo y que repetiría otra vez de 16 semanas, ¿no? Que igual no es tan positivo para las mujeres, ¿no? Entonces, o mejor dicho, que igual es un regalo envenenado, que dirían coloquialmente. Igual esto es un regalo envenenado, ¿no? Porque claro, nosotras acudimos a un centro de trabajo, acudimos a una entrevista de trabajo y a nosotras nos preguntan si vamos a tener un bebé. ¿Por qué? Porque seremos nosotras ¿tienes pensado quedarte embarazada? ¿Por qué? Porque seremos nosotras las que asumiremos esas reducciones de jornada, ese permiso de maternidad, recaerá fundamentalmente sobre nosotras ese cuidado, ¿no? Entonces, precisamente porque ellos no están deseando asumir eso, quizá, creo que por eso somos nosotras las que estamos peleando porque asuman esto, ¿no? Un poco por lo que decía Ana. No es tanto porque les beneficia a los hombres, sino porque nos beneficia a nosotras también, incluso al modelo social. O sea, que esa corresponsabilidad va a forzar, no sé si la palabra es forzar, el hecho de que existan permisos iguales e intransferibles va a provocar que exista una mayor corresponsabilidad y que los hombres que se vean de repente en esa situación, pues asuman esa corresponsabilidad y ese cuidado, ¿no? Creo que el hecho de que fomentemos ese tipo de permisos iguales e intransferibles va a provocar necesariamente que exista una corresponsabilidad. Yo confío en eso, ¿no? Pero precisamente por lo que tú decías, porque no lo están deseando.
Así que, bueno, pues ya lo deseamos nosotras por ellos, o sea, que deseamos que exista esta situación, ¿no? Sobre lo de la reducción de jornada, yo solo una reflexión, porque claro, estábamos hablando precisamente de racionalizar horarios o de reducir en general jornada laboral. Y claro, la historia es que la reducción de jornada, tal y como está planteada ahora, quiero decir, reducción de jornada con reducción de tu sueldo, sea al final la única forma que tiene la gente de cuidar y de conciliar. O sea, eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Que al final sí que se utiliza no porque tú tengas una circunstancia en un momento dado, sino porque no tienes otra manera humana de hacer las cosas. Cuando a lo mejor mucha gente en una empresa, si su empresa realmente fuera capaz de implantar un horario razonable, a lo mejor no necesitaría esa reducción de jornada porque saldría a las 4 o saldría a las 5, dependiendo de en qué trabajos, ¿no? Porque luego esto también va por sectores y por trabajos, que tendemos a pensar en un tipo de trabajo y luego hay sectores en los que esto no es así. Entonces a mí solo me asusta como medida ordinaria de conciliación, que al final es que la gente tiene que renunciar, la gente no, las mujeres, porque son un 98% de la gente que coge este tipo de permisos, las que dan por hecho que tienen que renunciar a una parte de su sueldo y de su jornada, porque si no, no hay forma, ¿no? Y por tanto, con todo lo que viene detrás. Entonces dices, joder, que esta sea la forma ordinaria, ¿no? Porque no hay, es como que lo veo más como que no hay otra salida, no porque se use como un instrumento, yo creo. Bueno. Y sobre lo otro, o sea, a mí me parece muy interesante. A ver, yo no creo que, no que ya que sea una demanda, porque dices, no se han manifestado, en realidad, ¿por qué se han manifestado? Vamos a decir, quiero decir, tampoco son los que organizan la violencia de género, la tal, digamos que el impulso no viene de los hombres, ¿no? Podemos afirmar. Y yo creo que esto que dices de cuando una pareja heterosexual va a tener un hijo, yo no creo que la generalidad sea la de tener una conversación sobre cómo nos vamos a organizar previa. Yo la verdad creo que eso no creo que sea algo extendido. Si yo puedo tener casos, o yo como mujer feminista tenía claro que si tenía un hijo yo iba a tener esa conversación, que había cosas que había que poner en el centro, pero soy consciente de que es algo que creo que aún se hace poco. Y que creo que además que ante la llegada de un hijo, aún mujeres y hombres se tienden mucho a poner en los roles también y en lo que se espera de ellas y de ellos. Vamos, yo tengo amigas, amigos que dan por hecho lo que va a suceder ya 6 meses después, cuando nazca su hijo. O sea, yo me cogeré la reducción de jornada y el otro dice, no, es que ya quiere cogerse la reducción de jornada. O sea, y no hay una reflexión más allá de eso, de decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué queremos? ¿Cómo se puede hacer? Falta eso. Claro, lo de los permisos ahí es la potencia transformadora de hasta qué punto tenga la posibilidad de transformar la masculinidad cuidadora, ¿no? De hasta qué punto eso nos permita cambiar algo en ese sentido. Pero claro que también habría que, ¿no?, trabajar, o sea, que los tipos se trabajaran al mismo tiempo también esto de cuidar, ¿no? Y que cuando habláramos de cuidar también habláramos de qué pasa con los hombres, ¿no? Y porque no solo es cuidar a los críos, volvemos otra vez, es que cuántos hombres cuidan a sus padres o... Nada, yo solo añadir que yo veo perfectamente la potencialidad transformadora de los permisos iguales y transferibles. Eso es justo lo que, bueno, me recuerdo que yo firmé a favor de los permisos iguales y transferibles y ahora soy como la... Sí, me arrepiento. Y ahora ando haciendo campaña en contra, ¿no? Y firmé por 2 motivos fundamentales que los habéis dicho. Tiene una potencia transformadora importante, ¿no? Obligar, entre comillas, a un hombre a cuidar. No es obligarle a cuidar, porque obviamente no se le va a obligar a cuidar no se puede hacer por obligación, pero sí permitirle al menos meterse en ese fregado de tener un bebé y tal, igual les abre los ojos a otras formas de autorrealización, etcétera, y eso es muy, muy importante. Y lo de los derechos asimétricos, ¿no? Yo, que tengo una pareja igualitaria, me parece extremadamente injusto que yo tenga 16 semanas y mi chico 15 días, que era lo que tenían entonces, ¿no? Pero por otro lado, veo clarísimo que, bueno, pues que hay limitaciones, ¿no? O sea, que hay limitaciones, me refiero a limitaciones presupuestarias fundamentalmente, o sea, que lo que estamos diciendo, o sea, que la casa está por hacer, que se está cayendo todo a trozos y que, por supuesto, que somos nosotras, sois vosotras las que lo estáis pidiendo, o sea, son mujeres fundamentalmente las que piden estos permisos, es una propuesta feminista. Pero creo que no tiene en cuenta pues eso, que el coste presupuestario de una medida así, que
es verdad, en parte nos va a beneficiar, pero no deja de ser un coste presupuestario enorme para una política más de contributividad. Estamos hablando justo de que tenemos un estado de bienestar anticuado, que finge que vivimos todos en pareja, cuando los hogares de pareja con niños son ahora mismo 1/3 del total de los hogares, cuando los hogares con niños que tienen solo un adulto al frente, casi siempre mujer, son el 26, me parece, %, cuando en el momento del nacimiento las madres que se declaran solas en el momento de nacer, o sea, que no que hayan separado o se hayan enviudado, sino que ya en el momento del nacimiento, en el año 2012, llegaban al 16%, que es muchísimo y creciendo. Entonces, seguir con políticas que abundan en ese modelo de aquí se vive en pareja y es la vida de pareja la que hay que reformar, me parece un poco absurdo, sobre todo cuando tenemos esas emergencias de las que hemos hablado antes, y o sea, que nuestro estado de bienestar no solo está anticuado porque toma como base esa pareja cuando ya esa pareja no está, digamos, no es modelo mayoritario, sino que además es un estado de bienestar demasiado contributivo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo cobras cuando primero has aportado, ¿no? O sea, todo nuestro estado de bienestar, el capítulo principal de gasto es el paro. Primero has trabajado, luego te lo devuelven en paro. Las jubilaciones, primero has cotizado, te lo devuelven en pensiones. La maternidad, primero has cotizado, luego te lo dan. Cuando no has cotizado, cuando no has trabajado, cuando no tal, no tienes nada, nada. Entonces, en esta situación de emergencia social, insisto, pobreza infantil brutal, pobreza de familias monoparentales en torno al 50%, destinar un montón de pasta a otra política contributiva, que quiere decir solo a varones que hayan cotizado más de X tiempo y que además voluntariamente pidan ese permiso, se les da este dinero, me parece empezar la casa por el tejado, ¿no? Ya te digo, reconozco todas las potencialidades que decís, pero me parece que es muy pronto para empezar, porque hay muchas cosas que hacer antes. Venga, pues vamos terminando ya. A mí se me ocurre algo que las empresas podrían hacerlo y no lo hacen, y es el teletrabajo. O sea, muchas empresas donde se puede, tanto el hombre como la mujer, no le quitarían nada, y entonces si el niño se pone malo, podrían trabajar en casa, y esto se permite en algunas muy contadas en España. Entonces, si se elegirla, pues sería bastante mejor que los niños a los 12 o a los 18, porque es que eso, de verdad, esa legislación me parece buena, pero te quitan el dinero. Entonces ahora la gente no gana mucho. De esa manera ganarías todo y compartiríamos, mujeres y hombres, el cuidado de nuestros hijos, nuestros mayores, porque también, oye, a lo mejor tu madre vive contigo y tienes que hacerte cargo de ella. Entonces, si no puedes ir a trabajar, tanto el hombre como la mujer puede trabajar desde casa, pero legislando. O sea, a ti que estás en la comunidad, pues a ver si el PP hace algo. Claro que sí. Bueno, yo creo que queda patente que hay muchas cosas por hacer, mucho por cambiar, que desde el 8 de marzo que este debate está desde luego en España y que cada vez está más presente en nuestras cenas familiares y en nuestros centros de trabajo y en los espacios como este. Bueno, pues yo creo que este debate espero que haya contribuido a que hayamos reflexionado sobre esto, sobre estas necesidades, sobre estas soluciones, ¿no? Y para que no haya nunca más una mujer que se sienta culpable por no ser la madre que quiere, que nunca más una mujer que se sienta juzgada por no llegar a ser la superwoman que ella misma espera, y que tengamos una sociedad feminista en la que la maternidad sea mucho más fácil. Muchas gracias.